Bien, regresamos después de haber discutido los distintos ciclos de violencia, o los distintos tipos de violencia, perdón. Y bueno, después de haber recibido sus dudas a través de Facebook, espero haberse respondido de manera satisfactoria. Vámonos con el siguiente tema, que tiene que ver con el hombre violento. Para estudiar al hombre violento, lo primero que tenemos que hacer es que es uno de los pacientes más escurridizos. ¿Por qué? Una de las características principales dentro de la llamada masculinidad, sobre todo en sujetos latinoamericanos, que son los que vamos a estudiar más, pues obviamente por nuestra ascendencia o por nuestra cultura, pues es una de las características una de las características de la masculinidad más ocurridas, pues es justamente la negativa a buscar ayuda. Es decir, es muy difícil que un varón dentro de nuestra cultura acepte pedir ayuda. Entonces tú te vas a dar cuenta que en muchas de las ocasiones vas a batallar, o vamos a batallar mucho en este sentido. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura el hombre jamás se equivoca, ¿vale? En el sentido figurativo. Sabemos que sí se equivoca, sabemos que sí nos equivocamos. Sin embargo, el hombre, como o dentro del hombre latinoamericano, uno de los supuestos de masculinidad y machismo es que el hombre no tiene errores. Entonces, no se tiene mucho la disposición, muy raro que un hombre violento de manera voluntaria busque ayuda y la acepte. Es una de las cosas que menos vamos a estar observando dentro de nuestro ámbito. Vamos a observar entonces que algo que tenemos que saber es que hay un modelo ecológico que viene en su material. El modelo ecológico es de autoría de un psicólogo llamado Uri Bronfenbrenner. Este psicólogo estaba convencido, como muchos de nosotros, que realmente ninguno de los fenómenos psicológicos se da aislado, es decir, se da en un contexto. Es lo que tenemos que saber nosotros, y en lo que insisto mucho, es en la idea de que el contexto o el lugar donde se den los fenómenos de violencia son incluso o por mucho más importantes que la violencia en sí. Entonces vamos a observar que realmente el hecho de la violencia, o la violencia en sí, no se da por sí sola, sino que realmente se da en un contexto, se da en un lugar, se da en una situación, y justamente a través del modelo ecológico vamos a observar, o podemos observar, que hay varios sistemas que permiten o que se permean dentro de la cultura misma. Es decir, que realmente hay muchos factores, aparte de la violencia, que están involucrados en la violencia en sí. Uno de ellos, obviamente, pues es el que ejerce la violencia, es decir, el hombre o la mujer. Vamos a encontrar entonces que hay varios sistemas. El primer sistema, que es una de las capas más internas, pues es el microsistema, que es el que encontramos en medio. Entonces vamos a encontrar en medio al sujeto violento. El sujeto violento está criado en un microsistema. Vamos a un microsistema que está dentro, ¿sí?, de un exosistema que está inmerso en un macrosistema. ¿Y por qué no? Todo esto se da dentro de un cronosistema. O sea, realmente hay una visión más de fondo con respecto al hecho violento. El hecho violento no solamente se da en el sujeto, ¿sí? Como si fueran capas de cebolla, vamos a darnos cuenta que el sujeto violento pues está está inmerso dentro de un entorno, que realmente el hombre violento o la mujer violenta no se da de la nada, así como por generación espontánea, ni mucho menos, sino que se va gestando dentro de un microsistema. El microsistema, ¿sí?, que es esta parte con la que tenemos más contacto directo y nos desarrollamos, pues ¿qué será? Es nuestra propia historia personal, nuestro aprendizaje en la resolución de conflictos,
y nuestra autoestima. ¿Qué significa? El microsistema, por decirlo de alguna manera, es lo que está directamente en contacto con nosotros. Es específicamente, y decirlo de alguna manera, las cosas que se aprenden de casa, ¿sí? Nuestra casa, ¿sí? Nuestra historia propia como sujetos. Es decir, algo que tenemos que saber dentro del microsistema, dentro del hombre violento, es que para estudiar el microsistema tengo que irme a la historia personal del sujeto, cómo este sujeto aprendió a relacionarse con las otras personas, cómo las otras personas tuvieron a bien enseñarle al sujeto cómo resolver conflictos. Dentro del microsistema encontramos la historia de mi casa o la historia de la casa de la persona que está ejerciendo violencia. Vamos a encontrar el sistema de creencias familiares de la familia de origen. Sistema de creencias significan todas las cosas que cree, y todas las cosas que piensa, y todas las cosas que supone, y todas las cosas que aprendió. ¿Dónde? En su familia de origen. ¿Sí? En muchas de las ocasiones vamos a encontrar que gran parte de estos sujetos te van a llegar a verbalizar, o te van a llegar a decir que vivieron en entornos violentos. ¿Sí? Que vamos a encontrar también aquí dentro del microsistema, pues una tendencia al aislamiento. Recordemos que en gran mayoría de los casos los varones violentos no aceptan ayuda, y no solamente no aceptan ayuda, sino que la niegan activamente. Es decir, tienden a alejarse de otras personas y tienden a alejarte a ti como terapeuta. Y dentro del microsistema también vamos a encontrar una baja autoestima. Estas cosas, ¿sí? Son las que más te va a tratar de esconder el sujeto. Son de las que no va a querer hablar. Por eso realmente el trabajo terapéutico va de afuera hacia adentro. El microsistema es prácticamente de las últimas cosas que abarcamos nosotros cuando los hombres o en el grupo de reflexión que afortunadamente yo tengo a bien dirigir dentro de CAFAM. El microsistema o el abordar las cuestiones personales y familiares son una de las cosas que vemos hasta el último, porque desgraciadamente o muchas de las ocasiones o en más de las ocasiones el hombre violento no está dispuesto a abordar este tipo de situaciones, no está dispuesto a abordar el tema de la violencia cuando él la genera. ¿Por qué? Porque esto implica, o ello implica, reconocer una debilidad, y reconocer una debilidad es uno de los grandes problemas, una de las grandes dificultades del hombre violento. Entonces tenemos el microsistema. El microsistema es, para decirlo de alguna manera rápida, es todo aquello que está directamente en contacto, con el hombre en sí, o con la persona violenta. ¿Sí? Encontramos la familia misma dentro del microsistema. Ahora, tanto la familia de origen como la familia que actualmente forma son parte del microsistema. En muchas de las ocasiones vamos a encontrarnos que el microsistema o que la familia misma genera condiciones necesarias para que el mismo hombre violento siga siendo violento. Entonces tenemos que abordar esta realidad y esta problemática. Dicho de otra manera, el microsistema es lo que de cerquita ayuda a que esto continúe. El exosistema, que es la siguiente capa dentro del nivel, pues son las cosas que están más allá de casa. Y si están más allá de casa, ¿dónde pueden estar? En la sociedad, afuera de casa, ¿sí? En la sociedad, la economía, eh, las situaciones pro alcoholismo. Ahorita vamos a hablar de eso. Están insertos dentro de la sociedad. La llamada violencia institucional. ¿Qué es esto? El exosistema está probablemente fuera del ámbito de nosotros, pero sí, ¿qué implica? El exosistema es aquello que está fuera de casa, pero que permite la violencia o que hace que se siga generando. ¿Cómo qué? Como los valores sociales.
todo lo que está dentro del imaginario social o todas las cosas que se comentan en el trabajo, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación, que son violentos. Por ejemplo, dentro del exosistema encontramos supuestos machistas. Supuestos significan pensamientos. Hay cosas que nosotros decimos o que la sociedad dice o que los medios de comunicación dicen que son violentos, como por ejemplo, no sé, tú te llegas a enterar dentro de tu trabajo que ascendieron a una mujer dentro del exosistema, un supuesto sería la mujer no tiene derecho a ascender y si asciende es porque se acostó con el jefe, por ejemplo. Es una de las cosas dentro de nuestra sociedad que están muy arraigadas, que son violentas, que son de violencia directa hacia la mujer, que están fuera de casa, pero que te las dicen en el trabajo, te las dicen en la calle, te las dicen en los medios y que genera un clima de violencia contra las mujeres. Entonces ahí encontramos la violencia. El sistema económico también es muy... en la baja economía, por ejemplo, las dificultades económicas están fuera de casa. ¿Por qué? Porque están en el trabajo, están en las cosas que pagas afuera, pero repercute directamente en la convivencia familiar, la economía misma. Es decir, quien provee más es el que aparentemente tiene derecho legítimo a mandar dentro de casa. Son parte del exosistema, sin embargo, se filtran hacia la familia. Las situaciones por alcoholismo, o dicho en su texto, yo lo puse, para decirlo de alguna manera, como factores de riesgo, estrés, economía y alcoholismo. Eh, Hablamos de las situaciones fuera de él. Fuera de casa, y es bien común que pareciera como si los grupos de hombres o los grupos en su mayoría de machos, me gusta llamarlo de manera más directa, no tienen una forma distinta de convivir si no es a través del alcohol. Entonces las situaciones pro alcoholismo o el normalizar el abuso del alcohol, inclusive en muchas de las ocasiones el alcohol es utilizado o el consumo del alcohol en muchas de las ocasiones es utilizado como un chivo expiatorio de los problemas de violencia dentro de las familias. Las situaciones que se generan en torno al alcohol, es decir, su normalización, el hecho de que muchos consumen alcohol como única salida única salida o único intento de solución de sus problemas o como única manera de relajarse, bueno, pues son partes dentro de la sociedad que se dan allá afuera, que se dan fuera del hogar, que sin embargo tienen como consecuencia el agravamiento de la violencia. Y la violencia institucional. Institucional significa que en muchas de las ocasiones, al menos por ejemplo en México durante muchos años, no estaba legislado o no existía, por decirlo de alguna manera, el delito de violencia familiar hasta finales de los 90, principios de los 2000, donde por ejemplo también había impunidad hacia los agresores. O sea, realmente en muchas de las ocasiones el sistema de justicia en México, no sé si en Estados Unidos sea igual, pero en muchas de las ocasiones hay impunidad para para la persona que agrede. O sea, en muchas de las ocasiones los policías no entran dentro de casa. ¿Por qué? Porque hay una impunidad. O sea, no puedes meterte dentro de la casa a pesar de que estés siendo testigo de la violencia de un vecino. Tú, desafortunadamente en muchas de las ocasiones, estas quejas quedan impunes, o sea, quedan sin un sustento legal real. Entonces, el exosistema son todas aquellas cosas fuera de casa, dentro de la sociedad, que permiten que se reproduzca el modelo violento. Entonces ya tenemos otra capa dentro de los sistemas. Tenemos repito, el microsistema son todas las cuestiones individuales y de familia. El exosistema son las cuestiones de la sociedad, y más arriba de este tenemos un macrosistema. Un macrosistema va más allá del sistema social actual y son factores culturales. Factores culturales como cuál? El machismo. El machismo es una creencia de que el hombre debe estar por arriba de la mujer y debe de tomar las decisiones y debe ser la cabeza de la casa siempre y debe ser el que tome el mando inmediatamente. Es un factor cultural. ¿Por qué?
va más allá de la sociedad, o sea, es un factor que se transmite a través de qué, a través del dicho, a través del ejemplo, a través de la llamada cultura, pues que es la cultura, es todo aquello que se mantiene a pesar del tiempo en una sociedad dada. O sea, una sociedad, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre sociedad y cultura? Sociedad es donde vivimos, por ejemplo, ustedes viven en el sur de Texas, bueno, esa es una sociedad. Cultura es todas aquellas manifestaciones artísticas, todas aquellas manifestaciones antropológicas, es decir, del hombre y de la mujer, y todas aquellas manifestaciones que se mantienen a pesar del paso del tiempo. La cultura sería, por ejemplo, la cultura mexicana. Sociedad mexicana sería solamente los que somos mexicanos o tenemos ascendencia mexicana. Cultura mexicana es todo aquello que está inmerso dentro de la cultura mexicana, va más allá de las fronteras, va más allá del ser mexicano o no. Entonces, cultura es aquello que se queda a pesar del tiempo y se transmite a través de manifestaciones artísticas o de pensamientos o de esquemas de patrones comportamentales que permanecen a pesar de la sociedad. La diferencia entre cultura y sociedad, quiero que quede bien claro, es que la sociedad es inmediata, es solamente en este tiempo, y la cultura trasciende el tiempo mismo. Entonces, la cultura del machismo es algo que, a pesar de que inclusive, por ejemplo, haya habido ciertos cambios dentro de legislaciones o ciertos cambios dentro de la idiosincrasia o dentro de la educación que se le da a los niños, el machismo sigue imperando. Es decir, como es algo cultural, es decir, algo que permanece a través del tiempo y que en muchas de las ocasiones es validado significa que es aprobado y aceptado por nosotros mismos, aunque no querramos, es uno de los factores o es una de las creencias más difíciles de erradicar. El machismo tiene que ver con la creencia de la superioridad del macho sobre la hembra, así de sencillo. Es decir, la creencia de que el hombre legítimamente y por el hecho de poseer un pene tiene que tener el mando. ¿Sí? La cultura machista va desde Europa hasta México, o sea, realmente no es propio de una sociedad específicamente. Aquí en el macrosistema tendremos todas las creencias y valores culturales sobre el hombre, la mujer, los niños, la familia y las concepciones sobre el poder y la autoridad. Realmente, dentro del macrosistema encontramos factores culturales que le dan, entre comillas, quiero ser muy claro, el derecho al hombre de tener el poder por el poder. Entonces, el macrosistema es todavía otra capa más grande. El macrosistema son cosas, cómo se manifiesta el macrosistema dentro del discurso, dentro de las cosas que dicen normalmente las personas. Pues cuando una persona dice, por ejemplo, las viejas en vez de las mujeres, estamos hablando de factores culturales. O cuando dicen, eh, eh, quién es el hombre de la casa, o incluso en Estados Unidos se dice mucho la frase who's the man, haciendo referencia a que hay un factor cultural, hay un factor idiosincrático, significa, o sea, un factor dentro de nosotros que nos hace creer que el hombre debe de ser el que manda. Entonces ese es el macrosistema. Tenemos entonces, repito, 3 niveles. El microsistema es individual y de casa. El exosistema es de la sociedad. El macrosistema es de la cultura. Y otro anillo que no viene en su texto y que sí me gustaría que ustedes lo supieran es el cronosistema. El cronosistema tiene que ver con la época en la cual se dan distintas manifestaciones. Es decir, si vamos cambiando o si se van refinando las maneras de la opresión, si se van refinando las distintas maneras de oprimir a las mujeres, si se van refinando en el sentido en el que a lo mejor ya no es tan descarado como antes, pero sigue habiendo una opresión masculina, como haciéndole ver a la mujer como que tiene ciertas obligaciones o tiene ciertas diferencias con respecto al hombre, han ido cambiando. De hecho, les quiero pasar un video que se supone que se hizo en los años 50 de cómo ser una buena esposa, y me gustaría que al final de esta pequeña charla discutieran al respecto o discutieran entre ustedes con respecto de esta presentación, de esta dinámica. Es un supuesto manual que se hizo en los 50 de cómo ser una buena esposa,
y me gustaría que discutieran entre ustedes que tanto de esto a lo mejor no se da tan directamente, pero se sigue manifestando en el comportamiento de muchos y de muchas de ustedes. Como esa del sírvele al hombre, como aquello de atiéndeme, es una situación de machismo que a lo mejor ya no se da como se dio en los años 50, pero se sigue manifestando en algunas situaciones. Y seamos honestos, en muchas de las ocasiones, quien permite o quien está muy socializada, desgraciadamente, pues es la mujer misma. La mujer misma a veces maleduca o malcría a sus hijos. O sea, en muchas de las ocasiones te vas a dar cuenta que hay muchas madres que le dicen a su niña, mujer, recoge tu cuarto, y al varoncito se le dice que no. O hay muchas madres que dicen, él sí puede salir porque es hombre y tú no, tú te quedas aquí porque eres mujer. Cosas de ese tipo son cuestiones de tipo cultural que, a pesar de que hayan cambiado, que a lo mejor ya no sean tan radicales como antes dentro del cronosistema, sí han cambiado algunas maneras en las que se ha manifestado este tipo de opresión. Opresión significa aplastar a alguien, tener sometido a alguien. Eso significa la palabra opresión. Dentro de los factores culturales hay una llamada socialización sexista. Primero, tenemos que saber que la socialización es aquello que aprendemos socialmente, que aprendemos a través del ejemplo. Las cosas que aprendemos. La socialización sexista significa que nosotros aprendemos a ser sexistas a partir de la manera en la cual vemos cómo papá se comporta con mamá, cómo los tíos se comportan con tías, cómo los abuelos se comportan con nuestras tías o nuestras madres. De alguna manera, la socialización sexista son todas las cosas que nosotros adquirimos a través del ejemplo y que van empezando a formar parte del sistema de valores y creencias. Sistema de valores y creencias son las cosas que nosotros pensamos y creemos y sentimos con respecto a algo. Eso es un sistema de creencias. Entonces, la socialización sexista es, vámonos, desde niños aprendemos que las mujeres y los hombres son distintos o tienen distintos privilegios o que tienen distintas cosas, derechos y obligaciones. Entonces aprendemos desde el sexismo que hay una desigualdad y que la desigualdad por socialización sexista significa que como todos lo hacen, entonces es normal. Entonces yo me socializo. Una de las situaciones o una de las consecuencias de la socialización sexista es que hay un dueño y hay una propiedad. Entonces, una de las situaciones más común de la socialización sexista es la llamada actitud posesiva. La actitud posesiva tiene como su base la creencia de que hay un poseedor y hay una propiedad, ¿sí? Y que usualmente poseedor y propiedad son de naturaleza distinta, ¿ya? Entonces tenemos algo muy común dentro de la situación de la socialización sexista, que es el derecho a la posesión. Cuando se legitima el derecho a la posesión, es normal, y quiero ponerlo en relieve siempre, normal no significa que yo esté de acuerdo. Normal, entre comillas, significa que la sociedad asume que es algo normal, pero no estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo todos y espero que no estemos de acuerdo después de la plática. ¿Sí? Lo normal entonces es que el hombre sea posesivo. Lo normal entonces de la posesividad es que haya celos. De hecho, en muchas de las ocasiones, gran parte de los varones, la única manera que tienen de expresar sus sentimientos o su amor es a través de los celos. A partir de la socialización, entonces, se entiende significa no se justifica. ¿Qué significa? Se entiende, yo me explico el por qué son así. Son así porque así aprendimos. ¿Cómo se es? Se es posesivo y se es celoso. ¿Por qué? Porque hay una socialización sexista. ¿De qué? De que hay un derecho a la propiedad y que los celos es igual a amor. Entonces tú te vas a dar cuenta que detrás de esos celos y detrás de esa posesividad, pues hay una socialización que tenemos que empezar que así como la aprendemos, tenemos que enseñarles a los pacientes a enseñar, a aprender, a desaprender. Es decir,
que poco a poco empiezan a desenmascarar esto. Entonces, aquí viene en el texto dice, la socialización sexista causa celotipias y actitudes posesivas que se manifiestan en conductas de manipulación. Algo que te vas a dar cuenta es, como la mayoría de los hombres violentos no van a aceptar una ayuda o no van a aceptar un error, caen en muchas de las ocasiones y en la mayoría de las ocasiones caen en el uso de esta herramienta de violencia. La manipulación también es violencia. La manipulación significa hacerte creer o hacerte enredarte dentro de su discurso. El discurso manipulatorio de muchos hombres tiene que ver con el hecho de hacerte creer cosas. ¿Para qué? Para salirte con la suya. Para salirse con la suya, perdón. Y aquí dice claramente, hay manipulación a hijos, a mujeres y a profesionales. Desgraciadamente en muchas de las ocasiones los hombres llegan a manipular a los profesionistas, inclusive a manipular a los psicólogos, a los doctores o a los pastores, de que en casa no ocurre nada. Una de las principales características del hombre violento es que te va a manipular en el sentido en el que él no tiene ningún problema, en el que la que está loca es la mujer. ¿Por qué? Porque hay una manipulación. La manipulación tiene que ver con la búsqueda del poder. La búsqueda del poder ¿a partir de qué? A partir de la idea de la posesión. ¿De la posesión de qué? De esa diferencia naturalizada entre hombres y mujeres que aprendimos a través de la socialización. Regresando a lo que es la manipulación. La manipulación es buscar el poder. ¿A partir de qué? A partir de manipular o a partir de ¿cómo decirlo? Crear situaciones o de hacerte creer cosas. Aquí hay una situación muy interesante. A partir de la manipulación encontramos algo muy común y quiero sustituir la palabra normal por común. Dentro de la mayoría del hombre violento encontramos algo que llamamos la llamada doble fachada. Este término no fue acuñado por mí, pueden ustedes consultarlo. Es el autor de este tema, Luis Bonino. La doble fachada es, en la gran mayoría de los casos, el hombre violento va a tener dos manifestaciones de él mismo. La manifestación privada y la manifestación pública. La doble fachada, en el hombre en su faceta pública cuando todos lo ven, pues es un hombre adorable, es un hombre educado, es un hombre cortés, es un hombre alegre, y mientras en la esfera privada, es decir, cuando llega y se encierra con su esposa, cuando nadie los ve, como diría Alejandro Sanz, son otras personas. Entonces ahí sí es manipulador, entonces ahí sí es golpeador, entonces ahí sí se permite hacer algo. La doble fachada tiene como fundamento que la manipulación y la negación. La doble fachada es algo muy común, sobre todo en hombres violentos con un estrato social alto o medio alto. ¿Por qué? Porque tienen una situación pública que mantener y una situación privada distinta. Entonces, la doble fachada es otra de las características del hombre violento, donde aparentemente no pasa nada, todo está en calma, sin embargo tú te das cuenta que la esposa no se ve feliz al lado de él. Es una de las características más típicas de la doble fachada. Y la doble fachada, como todo intento manipulativo, utiliza la racionalización. ¿Qué es eso? Racionalización es dar explicación lógica a algo que es completamente ilógico. Tú te vas a dar cuenta que el individuo racionaliza muchas cosas. El individuo manipulador te puede llegar a racionalizar cosas como, es que los moretones que ella trae, los trae porque ella es muy blanca y entonces cuando se golpea con cualquier cosa se le hacen. Te da una racionalización, una explicación aparentemente lógica de las cosas que ocurrieron. No es que le grites, no es que grites, que yo hablo muy fuerte, por ejemplo, es una racionalización o una explicación lógica, entre comillas,
que no tiene un fundamento y que en muchas de las ocasiones sí llega a convencer a muchos y llega de alguna manera a eximir a algunos hombres de su culpa, de su responsabilidad dentro de la violencia. Tú te vas a dar cuenta que entonces una de las principales características para mantener el control o mantener el poder, pues es no asumir responsabilidades, ¿sí? Porque cuando yo asumo una responsabilidad o como cuando yo acepto que la regué o acepto que no lo hice bien o acepto que tengo un problema, pierdo el poder. Entonces estos hombres o el hombre violento va a tender mucho a no asumir responsabilidad, porque entonces la responsabilidad es completamente incompatible con el control y el poder. Mira, es una situación muy típica que a mí me gusta mucho usar de ejemplo para que lo entendamos rápido. Tú imagínate una pareja, hombre y mujer, que van perdidos en una colonia, se pierden completamente y la mujer dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pararnos aquí para preguntar en qué calle vamos. Entonces el hombre dice, no, ahorita doy. ¿Qué significa? En muchas de las ocasiones el hombre no está dispuesto a renunciar a su poder, entonces no va a aceptar la responsabilidad, entonces no va a aceptar que está viviendo un error, entonces no va a aceptar en muchas de las ocasiones la ayuda profesional. ¿Por qué? Porque nosotros o el hombre cree, dentro de su socialización sexista, uno, que el hombre no se equivoca, ¿sí? Que no necesita ayuda y que debe de tener el poder y el control aún que esté equivocado. Entonces el hombre violento no asume la responsabilidad porque eso implica perder el control y el poder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Niega los hechos. Si acepta los actos, entonces reduce su importancia y trata de justificarlos. Es decir, sí me peleé con ella, por ejemplo, pero es porque ella me provocó. Entonces ahí parte de ser víctima de ser victimario, perdón, a ser una víctima. En muchas de las ocasiones vamos a encontrar eso dentro del discurso. Y responsabiliza completamente a la mujer. Es que sí le pegué, pero es porque ella se lo buscó. Es porque ella siempre trata de hacer cosas para hacerme enojar. ¿Qué significa? Dentro de la situación cultural, el hombre no está dispuesto, o el agresor no está dispuesto a aceptar su responsabilidad porque la responsabilidad es completamente incompatible con el poder. Y el poder es algo de lo que no están dispuestos a renunciar. Aún sea el poder ganar. Tú te vas a dar cuenta algo del hombre violento. El hombre violento jamás está dispuesto a ganar. Jamás está dispuesto a dejarse ganar por alguien. Y no dejarse ganar por alguien incluye al profesional mismo. Entonces tú te vas a dar cuenta que en muchas de las ocasiones el hombre violento no se va a dejar ayudar. No se va a dejar ayudar, argumentando obviamente que él no necesita ningún tipo de ayuda. Entonces hay varios aspectos del hombre agresivo. El primero es el aspecto comportamental, ¿sí? El aspecto comportamental se refiere a la conducta. Una de las primeras es la doble fachada, ¿sí? La doble fachada. Tenemos que ir checando así como las cosas que están presentes en los hombres o con los que tenemos contacto dentro de nuestro ámbito, dentro del mismo comunidad. Si dentro de los aspectos conductuales, es decir, las cosas que hace muy seguido el hombre violento, pues es tener una doble fachada, haber tenido antecedentes de violencia. Todo esto ya lo tenemos dentro del material, nomás se los estoy repitiendo. Si hay antecedentes, si hay resistencia al cambio, y si hay uso de sustancias. Son 4 de las características principales dentro del aspecto comportamental, dentro de la conducta del sujeto agresivo. Una doble fachada, hay antecedentes de violencia, hay una resistencia al cambio, es decir, es un hombre que es muy terco o muy obstinado a aceptar nuevos puntos de vista, y en muchas de las ocasiones pues hay un uso continuado de sustancias ya sea drogas, legales o ilegales, desde el tabaco, el alcohol, hasta cocaína, marihuana, éxtasis u otro tipo de drogas que llamamos duras. Siguen los aspectos cognitivos, y con cognitivos me refiero
a pensamiento. Dentro de los aspectos de pensamiento que vamos a encontrar mucho, pues es hay un error en su manual. La despersonalización. Despersonalización es el típico yo no fui. Me parece como algo muy chistosito o gracioso, pero el yo no fui, es que se me subieron las copas, es que yo no soy responsable de ese acto, es que yo no quise hacerlo realmente, pues es una acción de despersonalización. Despersonalización significa el no asumir que realmente nosotros tenemos la responsabilidad de lo que nosotros hicimos. La despersonalización, la generalización, te vas a dar cuenta que dentro del pensamiento del hombre violento vamos a encontrar muy seguido este tipo de razonamientos. El todo, el nunca, el nada, es que todas las viejas son así, es que siempre que haces, siempre me haces enojar, es que nunca me atiendes, son, generalmente usan generalización, hablar en tercera persona. La tercera persona es hablar siempre de él o ella. Entonces, habla en tercera persona utilizando, generalmente habla de su esposa, de su jefe, de el vecino, pero nunca habla de él. Ese es uno de los aspectos cognitivos más interesantes dentro del hombre violento. También vamos a entender que el hombre violento, dentro de sus pensamientos, hay una situación de rigidez en sus definiciones de masculinidad y feminidad. Vamos a darnos cuenta que el hombre que es violento también tiende a tener muy polarizado lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer. En esos términos es muy estricto, en el sentido en el que no se permite, por ejemplo, tener muchas actitudes llamadas femeninas, o no le permite a la mujer tener actitudes llamadas masculinas. ¿A qué me refiero con actitudes masculinas y femeninas? A una mujer, por ejemplo, no se le permite o se le critica mucho, o ellos critican mucho que una mujer tome el mando porque es considerado masculino, o que, por ejemplo, un hombre exprese sus sentimientos, es algo considerado femenino. Entonces es muy común que esta rigidez en el pensamiento de masculinidad y feminidad haga que un hombre violento realmente se enoje mucho o se irrite cuando un hombre demuestra sus sentimientos. Inclusive hasta le puede llegar a decir, es que este es homosexual, es que este no es hombre, es que un hombre no anda con esas cosas, un hombre no baila, por ejemplo. Tienen esas definiciones muy rígidas de la masculinidad y la feminidad. También minimizan y justifican. Es decir, es bien común que cuando hay agresión la minimicen. No, pues nada más fueron 2 cachetadas y nada más fue esa vez. Nada más fue esa vez. Hacen que, o te presentan las cosas como si solamente fuera durante una vez, o bien justifican. Es decir, es bien común que el hombre te diga, o el hombre violento te diga, es que si le pegaron fue porque se la buscó, cuando está hablando de tercera persona, o cuando está hablando del vecino, cuando está hablando del familiar, ¿no? Es que seguramente así ha de ser la vieja, así ha de ser. Justifica mucho los actos de otros hombres violentos y obviamente los propios. Otra situación es la negación, es aquí no pasa nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nada. ¿Sí? Cuando ven que tienen que enfrentarse ante una autoridad, pues es muy común que el hombre niegue la situación completamente. Aquí no pasa nada. La externalización de la culpa es la otra, tiene que ver con el hecho de decir que los otros son responsables de su agresión. Es que mi mujer me provoca, es que ella hace cosas para que yo me enoje, es que las suegras se meten mucho.
externalizan la culpa y le adjudican la violencia a la mujer. Afirmación de la existencia de la violencia en la pareja significa que ellos también dicen, es que ella también me pega, es que ella también lo hace, es que en muchas ocasiones usted no sabe, pero es que usted no la conoce. Y la llamada, por último, la ceguera selectiva significa que observan solamente algunos aspectos dentro de su relación. ¿Cuál? Pues los que más le convienen. Hay otros aspectos que son los aspectos interaccionales, ¿sí? Estos hombres, el hombre agresivo o el hombre violento, tiende a tener aislamiento emocional y social. Significa que no se relaciona o tiene dificultades para relacionarse con otros hombres y muchísimo más para relacionarse con otras mujeres. Entonces, aislamiento emocional y social significa que estos hombres tienen dificultad para conectarse y para interactuar con otros sujetos y con otras, máxime con otras mujeres. Son sujetos que también utilizan el aislamiento como estrategia de control, que poco a poco, así como ellos tienen dificultad para comunicarse y para convivir y conversar con otras personas, bueno, pues quieren o de alguna manera pretenden que la mujer tenga también estas dificultades y entonces le empiezan a decir, aléjate de tu familia, es que yo te necesito más, es que tu mamá no te quiere, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que la persona o la mujer empiece a aislarse también de aquella otra parte. Dentro de los aspectos interaccionales significan relación con otras personas, tenemos que es muy común que haya celos y actitudes posesivas, es muy común entonces que el hombre le prohíba a la mujer directamente que se relacione con otras personas. ¿Por qué? Porque siente que ella es una posesión de él mismo. También tienden a ser muy manipuladores y tienen una inhabilidad para resolver conflictos de forma no violenta. Son sujetos que usualmente para resolver alguna cosa tienden a refugiarse o tienden a utilizar la violencia como un medio de solución de los mismos. Son los típicos sujetos que dicen, ¿para qué hablamos tanto si lo podemos solucionar a golpes? Dentro de los aspectos emocionales entendemos que son sujetos que tienen baja autoestima, es decir, que tienen una muy pobre visión de sí mismos, que tienen restricción emocional, habilidad significa que no demuestran emociones, tienen mucha dificultad para demostrar emociones y si llegan a hacerlo, lo llegan a hacer de manera muy racional, es decir, te tienden a dar una explicación muy, muy poco creíble de los sentimientos que están experimentando en ese momento. También, pero por el contrario, estos sujetos, a pesar de ser o demostrarse tan autosuficientes o de demostrarse tan rudos, son personas que también tienen mucha dependencia y mucha inseguridad. Que más adelante vamos a darnos cuenta que son sujetos que sienten o tienden a sentirse muy poco queridos. Porque son sujetos que tienden a depender mucho de mamá. Son sujetos que te vas a dar cuenta que en cuanto tienen algún problema van a correr a los brazos de mamá. Michael Kaufman decía que hay 7 P's en la violencia de los hombres. Según este autor, el primero es el poder patriarcal. El patriarcado pues tiene que ver con aquella situación de legitimación del poder hacia el hombre por el hecho de ser hombre. Entonces es muy común que a partir del poder patriarcal ellos sientan que tienen una serie de poderes muy por encima de las mujeres, muy por encima de otros, de los niños y muy por encima incluso de otros hombres. Entonces es muy común que el poder patriarcal se ejerza a través de la violencia, porque en una manera de mantener el poder mismo. Esto le permite el llamado patriarcado, que es algo cultural, ¿sí? Permite o legitima que muchos hombres tengan permiso de ciertas cosas. ¿Sí? Ay, caray. Patriarcado. Privilegios. ¿Sí? El hombre violento percibe que tiene derecho
a ciertos privilegios que la mujer no debe de tener. ¿Privilegios como cuál? Privilegios como el trabajo, privilegios como el mando de la casa, privilegios como el saber qué está bien o está mal, privilegios como el liderazgo natural de los hombres. ¿Por qué? Porque todo parte de un patriarcado. También tiene la creencia de que a él se le tiene que pedir permiso. Ahora, no solamente en los hombres hay esta situación del pedir permiso. Es muy común que diálogos entre mujeres, las mujeres mismas digan, ya le pediste permiso a tu esposo, como si realmente hubiera autoridad por arriba de ella. Hay una situación entonces en la cual el hombre asume que él tiene el privilegio de dar permisos porque él es el padre. Podemos combinar las 7. También tenemos la llamada paradoja del poder, ¿sí? Esa llamada armadura dura para conseguir el poder y esa distancia emocional. Entonces la violencia se convierte en un mecanismo compensatorio, el poder por el poder mismo. Pero aquí hay una situación paradójica. Construyo cosas para mantener el poder, pero también tengo miedo a perderlo. ¿Sí? Me mantengo rígido, porque tengo que demostrar poder, pero también tengo miedo a perderlo. Es muy común. A eso se refiere con la paradoja del poder. Es decir, me construyo una armadura alrededor de mí. ¿Por qué? Porque tengo miedo a perder un poder que realmente no tengo. Entonces por eso me tengo que construir ese tipo de situaciones. La quinta de las 7P de Kaufman, pues es, ya lo mencioné de pasada, es la llamada armadura psíquica. La actitud de muchos hombres de aquí no pasa nada, yo no me pongo triste. Dice, la masculinidad es codificada como el rechazo a la madre y la feminidad, cuidado y sustento emocional. Entonces es muy común que estos hombres tengan una falsa independencia o que gritoneen muy seguido que no necesitan a ninguna mujer para ser feliz, cuando realmente es una armadura psíquica, es decir, solamente es un disfraz para protegerlos de sí mismos, para protegerlos de su vulnerabilidad y de protegerlos de sus necesidades afectivas. Al no reconocerlas, pues simplemente se ignoran. Al ignorarse, pues simplemente el sujeto asume que no necesita renunciar al poder. Luego, la masculinidad es vista como una olla de presión. ¿Qué significa? Como hay una dificultad para contactarse con sus sentimientos o con sus emociones, pues simplemente lo que hacen estos sujetos es acumular toda la ira y acumular todo el coraje dentro de sí mismos. ¿Para qué? Para no enfrentarlos. Entonces este acumular tiende a que estos sentimientos sean transformados en ira, en enojo, que en cualquier momento puede llegar a estallar. Y Kaufman nos dice, la 7ª P para la violencia en los hombres, pues es el pasado. Desgraciadamente ven el comportamiento de su padre hacia su madre como algo normal, porque usualmente fueron algo violentos, y muchas de las ocasiones el hombre violento de alguna manera está atrapado en ese pasado y tiene discursos de experiencias previas con otras mujeres que tiene que ver con el hecho de no haber superado algunas cosas que se ocurrieron o que se originaron en el pasado. Dan la impresión entonces de que estos sujetos están atrapados en el tiempo. Entonces, tenemos una serie de supuestos culturales dentro del hombre que permiten o que de alguna manera perpetúan la violencia. Entonces, si ya tenemos el porqué y ya tenemos el cómo, es decir, ya tenemos la explicación muy someramente, porque obviamente no es una clase completa de psicología como tal, o psicología del hombre violento, pero ya tenemos algunas causas y ya tenemos algunos fenómenos. Ahora tenemos que ver, o tenemos que empezar a elaborar la intervención psicológica con los hombres violentos, que es justamente algo de lo que vamos a ver un poco después. Vamos a dar oportunidad de un pequeño receso también para intercambiar opiniones y puntos de vista. Y bueno, regresamos en unos 5 minutos. Acuérdense que pueden contactarse conmigo a través de Facebook, donde estoy completamente a su disposición.